Amén. Muy bien, vamos a ubicarnos en la escritura, en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, versículo 12, porque es importante que a menudo recordemos el propósito de la epístola. Recordar el propósito de la epístola es necesario, hermanos, porque recuerden lo que hemos dicho otras veces. Tener claro el propósito de la epístola nos ubica en la motivación por la que Pedro escribe, nos motiva, nos ubica en la motivación por la que el apóstol escribe el texto. Y esto es importantísimo, hermanos, porque ya les he dicho otras veces, cuando tenemos claro el propósito de la epístola, el propósito de la epístola nos ayuda a leer con mucho sentido. Leemos pensando en por qué Pedro está escribiendo estas palabras y por qué es tan importante que nos las tomemos en serio y en qué dirección están apuntando esas palabras. Así que capítulo 5, versículo 12 de primera epístola de Pedro dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito esta epístola brevemente. Y la palabra siguiente es que amonestándoos, es decir, Pedro quiere llamar la atención de los lectores, Pedro quiere llamar la atención de la iglesia en algunos asuntos específicos. Pedro quiere sentar algunos precedentes en algunas cosas que él considera que son importantes dentro de las cosas que tiene que decir a la iglesia. Así que esta epístola está llena de amonestaciones. Esta epístola está llena de consejos y de principios que son importantísimos y fundamentales para el desarrollo de nuestra fe cristiana y para el desarrollo de nuestro caminar con el Señor todos los días. Y la siguiente frase que Pedro utiliza es amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Amén. Entonces Pedro también a través de esta epístola quiere asegurarse de que los hermanos están convencidos de que están en la verdadera gracia. Entonces por eso es que esta epístola está llena de enseñanzas que tienen que ver con el Evangelio, con la gracia, con la salvación. Esta epístola está llena de verdades que tienen que ver con eso, con la gracia, el Evangelio y la salvación. ¿Cuántos de ustedes han leído después en casa la primera epístola completa, esta epístola de Pedro? ¿Sí? O la han leído en otra ocasión. Si ustedes la han leído y si la han leído con atención sobre todo, ustedes se van a encontrar que repetidamente Pedro hace muchas menciones y enseña constantemente acerca de la gracia, acerca del Evangelio, acerca de todo lo que es el Evangelio, acerca de las verdades del Evangelio. Entonces, en resumen, esta epístola nos invita a dos cosas. Nos invita a entender las verdades de la gracia y del Evangelio, pero también nos amonesta para que aprendamos a vivir en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de diario, en nuestra vida del diario vivir como iglesia, como hombres, como mujeres, como ciudadanos, como creyentes. Nos invita a vivir dentro de principios de vida cristiana que dependen de la comprensión del Evangelio y de la eficacia del Evangelio en nuestras vidas. Es decir, ningún creyente puede ser un creyente en su vida cotidiana y en su vida como ciudadano si el Evangelio no le ha afectado tremendamente en su corazón. Ninguna persona, ningún creyente debería proponerse hacer cosas de buen cristiano, intentar vivir como buen cristiano, si el Evangelio no le ha rescatado, no le ha purificado, no le ha traído nuevo nacimiento, no le ha convertido en una nueva persona, no le ha hecho renacer. Y entonces, cuando estamos leyendo la epístola de Pedro, es donde nos damos cuenta que hay un montón de creyentes intentando vivir todos los días como cristianos, quizás sin haber experimentado en sus vidas la transformación profunda que produce el Evangelio.
Porque la conducta del creyente es el resultado de una transformación profunda por el Evangelio, no al contrario. La conducta no transforma por dentro. Cuando somos transformados por dentro y somos rescatados, liberados de la esclavitud del pecado, y somos purificados por la palabra del Evangelio, y somos santificados por la gracia del Señor, y somos renacidos por la resurrección de Jesucristo, y entonces nuestra vida es transformada, lo que sigue ahí en adelante es asumir nuestras responsabilidades como creyentes, porque ya estamos preparados para ello. Ya estamos preparados para ello. Entonces, cuando la gente lucha y pelea y batalla contra cosas para intentar ser buen cristiano, entonces ahí hay un problema. Porque no se trata de una batalla por intentar ser buen cristiano. Se trata de la búsqueda de que el evangelio cumpla en nosotros la función que tiene, el propósito que tiene. El evangelio restaura, el evangelio trae vida nueva, el evangelio nos redime, el evangelio nos purifica, el evangelio nos santifica, el evangelio nos da una vida nueva. Teniendo esa vida nueva, estamos preparados para todo lo demás que la Escritura nos dice. Estamos preparados para todo lo demás que la Escritura nos dice. Ahí en ese punto quedamos bueno, todos estos días que hemos estado hablando de esta epístola. Pero hoy corresponde capítulo 2, capítulo 2, versículo 4. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4 hasta el versículo 8 es donde hemos estado estudiando la semana pasada, ¿no? Y hemos visto una cantidad de cosas muy interesantes, y lo que vamos a hacer es rápidamente, en unos cuantos minutos, vamos a intentar ver un resumen de lo que fue la enseñanza de la semana pasada, ¿verdad? La Biblia dice que después de que el Evangelio nos ha afectado, después de que hemos sido rescatados por el Evangelio, después de que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, después de que la palabra está purificando nuestros corazones, después de que el Evangelio nos ha dado una vida nueva, un nuevo nacimiento, estamos preparados para asumir responsabilidades cristianas. ¿De acuerdo? Estamos preparados para asumir responsabilidades cristianas. El capítulo 2, versículo 1 dice que estamos preparados para desechar todo lo que no viene de Dios. Versículo 2, estamos preparados para desear la leche espiritual no adulterada y ser edificados por la palabra de Dios. Y el versículo 4 dice que cuando el evangelio ha afectado nuestras vidas poderosamente, entonces estamos preparados para acercarnos a Él. ¿De acuerdo? Estamos preparados para acercarnos a Él. Y esto es importantísimo, hermanos, porque pensar en esto, hermanos. El ser humano por sí mismo no tiene la capacidad de acercarse a Dios. El ser humano tiene la capacidad para responder cuando Dios ha tocado su corazón. ¿Sí? Tiene la capacidad para responder. Entonces, en esa capacidad tenemos un llamado. El creyente está llamado y preparado para buscarle, y esa es su responsabilidad. Escuche, cuando alguien afuera de la iglesia intenta buscar a Dios, o intenta tener una relación con Dios, es lo que quiero decir mejor, intenta tener una relación con Dios, es un intento muy difícil de que llegue a un buen éxito, porque toda relación con Dios en la vida de cualquier persona es el resultado de que el evangelio ha hecho su obra en la vida de esa persona. Por eso los primeros versículos del evangelio, de la epístola de Pedro, tienen que ver con la obra del evangelio en la vida de alguien. Y a partir del capítulo 2 tiene que ver con la manera en que nosotros asumimos nuestra responsabilidad como creyentes que hemos sido transformados por el evangelio. Sí, ahora tenemos una responsabilidad, pero además de que tenemos una responsabilidad, tenemos una responsabilidad en la que somos capaces de asumirla. Somos capaces de asumirla. Por favor, piense, por ejemplo, en las primeras palabras del versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1 dice, desechando qué, y empieza a hacer una lista de las cosas que debemos qué, desechar. ¿Piensa usted que un no creyente es capaz de desechar estas cosas por sí mismo? Es imposible. Es imposible, si a veces nos cuesta a los mismos creyentes. Piense lo siguiente, versículo 2.
Es un inconverso es capaz de responder al llamado de desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. No, no es capaz. No puede. Solamente esto es posible cuando el evangelio viene a la vida de un creyente. Entonces usted le dice a una persona que no es cristiana, usted le está diciendo, por favor, busque a Dios, lea la Biblia para que Dios le hable. Usted le está pidiendo un imposible. Usted le está pidiendo como que entre a un túnel oscuro en el que no va a poder ver nada. ¿Sí? Usted tiene que tomarle de la mano y llevarle, mostrarle el evangelio por la locura de la predicación, mostrarle el evangelio, enseñarle las verdades del evangelio y que esa persona, sus ojos vayan siendo abiertos por las verdades del evangelio. Y cuando las verdades del evangelio le hagan libres, así como le ha hecho a usted, entonces a partir de ahí, esa persona podrá tomar responsabilidades cristianas, que es buscar al Señor, desechar el pecado, buscar la palabra de Dios, desearla. Usted no le puede pedir a un creyente que tenga un sentido de la palabra como el que pone Pedro, desearla. No le puede pedir a un inconverso que desee la palabra de Dios. No la va a desear. Es una responsabilidad de quién? De un creyente cuya vida ha sido transformada por el evangelio. ¿Sí? Ha sido transformada por el evangelio. Quiero contarles una cosa. Hay una persona que hace algunos días está viniendo a la iglesia. ¿Sí? Y esta semana estábamos reunidos hablando y entonces y lleva ya como un par de meses escuchando la palabra del Señor y ha venido escuchando sobre todo los mensajes que hemos venido compartiendo los domingos por la mañana. Pero cuando le escucho hablar, él me cuenta y me dice, mira, me ha pasado una cosa extraña, y es que desde que estoy escuchando la palabra del Señor, desde que estoy viniendo los días domingos a escuchar la palabra del Señor, y esta cosa, que no les puedo decir qué es que ya no la quiero. Es que ya no la necesito. Y nos sentamos a estudiar la Biblia, porque me pidió que le explicara algo de la Biblia. Entonces me senté y le estaba explicando algo de la escritura. Y al terminar me dijo, ¿cree usted que podría yo venir con mi mujer y nos enseña a los dos esto otra vez? ¿Qué está pasando en su vida? Está deseando la palabra de Dios. Está deseando la escritura. Eso es lo que está pasando. Porque el evangelio está haciendo algo en él. ¿Sí? El evangelio está haciendo algo en él. ¿Mm? Entonces, aquí dice, acercaos a él. Esto es más o menos lo que vimos la semana pasada. Ay. Acercaos a él, piedra viva. Acercaos a él, piedra viva. Decíamos que piedra viva tiene que ver con que él es el fundamento, pero además de que ese es el fundamento divino. Es un fundamento celestial. Es un fundamento de vida porque resucitó. Es un fundamento, y el capítulo 2, versículo 4, dice tres cosas acerca de ese fundamento. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 4. Dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Entonces, desechada por los hombres. Luego dice, mas para Dios, escogida. Y luego dice, y preciosa. Me encanta esta manera como Pedro explica cómo es esa piedra viva. Me encanta esto porque él dice, es una piedra, acercaos a él, piedra viva. Él es el fundamento de la iglesia. Él es la roca sobre la cual la iglesia es edificada. Pero no es cualquier roca, no es cualquier piedra, es una piedra que está viva, es una piedra viva. Pero además de eso, dice tres cosas. Número uno, que es una piedra ciertamente desechada por los hombres, ¿sí? Y de eso vamos a hablar dentro de un momento porque es prácticamente el tema de hoy, esto de desechada por los hombres, es prácticamente el tema de hoy. Pero luego dice que es la piedra escogida y que es la piedra preciosa. No puede haber otro fundamento porque es la piedra que el Señor escogió, el fundamento, y además es la piedra de más valor
de más valor. No hay otra piedra más de más valor que Jesús. No hay nada más importante, ni más precioso, ni más bello que Jesús. Dice que para Dios Jesús es la piedra preciosa, perdón, es la piedra escogida y es la piedra preciosa. Y me encantan esas dos cosas. Me encantan porque cuando nosotros intentamos sustituir el fundamento de nuestra vida cristiana, cuando intentamos sustituir la razón sobre la que edificamos nuestra vida cristiana, estamos intentando sustituir lo que Dios escogió y lo que Dios consideró más valioso entre todas las cosas como el fundamento de la iglesia. Es decir, todo en la iglesia tiene que ver con Cristo. Todo está sujetado a Cristo. Todos los ministerios de la iglesia están sujetados a Cristo. Todo en la iglesia depende de Cristo. ¿Sí? Depende de Cristo. Y decíamos la semana pasada, esta generación intenta cambiar el fundamento, es decir, intenta cambiar las cosas que sostienen la iglesia, Y quiero decir esto, hermanos, esto tiene que ser una cosa que tiene que ser, que tiene que pensarse a nivel congregacional, pero también tiene que pensarse a nivel individual. ¿Por qué, hermanos? Si quitáramos un montón de cosas de la iglesia, mucha gente cambiaría de iglesia. ¿Por qué? Porque su fe está sostenida sobre otras cosas. Imagínense que un día cualquiera decimos que vamos a quitar la música. Solo imagínense eso. Imagínense eso, vamos a quitar la música. Y entonces a partir del próximo domingo no vamos a cantar con ningún instrumento. Va a estar una hermanita allí con un micrófono cantando o sin micrófono y cantando himnos de los de antes. ¿Sí? A la semana siguiente de tomar esa decisión, la mitad o más de las personas de la iglesia estarían buscando otro lugar donde congregarse, donde haya lo que les están quitando. Porque eso es la razón por la que están. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Qué es lo más importante? Háblame de tu iglesia. Ay, en mi iglesia tenemos una música que tú no sabes. ¿Sí? Y tenemos esto, y tenemos aquello, y tenemos lo otro, y tenemos por aquí, y tenemos por allá. ¿Sí? Pero en la iglesia del primer siglo no había cosa más importante que Jesús. No había nada más importante que la persona de Jesús. Él era lo más importante. Jesús era el centro del culto. Todo, es decir, no importaba si no hubiese instrumento, no importaba si no hubiese música, no importaba si no hubiese culto de alabanza, de todo lo que hacemos hoy aquí, lo más importante era Cristo, ¿sí? Lo más importante es Cristo. Cuando el cristianismo es perseguido, es cuando nos damos cuenta que creyentes están sustentados realmente en la piedra escogida y en la piedra preciosa. ¿Qué es lo más precioso de la iglesia? ¿Qué es lo que tiene más valor en la iglesia? La estructura de la iglesia, el programa de la iglesia, las actividades de la iglesia. ¿Qué es lo que tiene más valor? ¿Qué sostiene la iglesia? Pensemos, hermanos. ¿Qué es lo que tiene más valor? Porque para el Señor, para el Padre, Cristo es la piedra escogida y preciosa. O sea que para Él lo más importante es Cristo y lo más valioso es Cristo y lo que ha de sostener es Cristo. ¿Sí? Pero hermanos, vivimos en tiempos peligrosísimos. En tiempos donde si nos quitaran la mitad de las cosas que hacemos, la mitad de los creyentes o más ya no estarían. Entonces hemos sustituido la roca, Cristo, por la experiencia, por el sentimiento, por la pasión, por lo que se siente. Entonces, Pedro dice, acercaos a Él. Tenemos la responsabilidad, el llamado y la capacidad de acercarnos a Él, que es la piedra viva, es el fundamento divino, desechada por los hombres, escogida por Dios y preciosa. El versículo 7, por favor, mira el versículo 7. El versículo 7 dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es ¿qué?
Él es precioso. Pedro está presuponiendo que Él es precioso para nosotros, los creyentes, los que creemos. Y entonces aquí la pregunta es si lo es de verdad para nosotros. Si de verdad Él es precioso para nosotros. Si de verdad Él es el más alto valor en nuestras vidas. La cosa más importante de nuestras vidas. ¿Qué puede reemplazarle? Casi todo. Casi todo le reemplaza. Porque tenemos un montón de fijaciones en la vida y Pedro dice, pensar en esto, Pedro dice, para vosotros pues los que creéis, Él da por sentado esto, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Y no dudo que sea precioso para muchos creyentes. Pero ¿no será que hay cosas igual de preciosas en nuestras vidas que ponemos al mismo nivel del Señor? ¿O cosas más preciosas que desplazan al Señor? Bien. Versículo 4. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Desechada ciertamente por los hombres. Por favor, miren conmigo el versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es ¿qué? Él es precioso. Pero para los que no creen, y aquí viene como, hermanos, voy a contarles mi experiencia mientras estaba preparando esta enseñanza. ¿Sí? Porque en la medida en que estoy estudiando el texto, yo constantemente estoy siendo confrontado por el mismo texto que estoy preparando para enseñar. ¿Sí? Se supone que soy creyente. Quiero pensar que sí. Y que por lo tanto Jesús para mí debería ser ¿qué? Precioso. Precioso. Pero luego dice el texto, pero para los que no creen, pero para los que no creen, pero para los que no creen, luego dice lo que es para los que no creen. Y en este punto, hermanos, cuando comienza a decir lo que esta piedra escogida y preciosa es para los que no creen, ahí en este punto es donde mi corazón comienza a ser confrontado. Y comienza a ser confrontado en el que en el primer momento tengo que preguntarme, Señor, ¿tengo una fe auténtica? Tengo una fe auténtica. Soy un creyente verdadero. Porque lo primero que tengo que preguntarme es, con la primera parte del versículo, es si Jesús es auténticamente precioso para mí. Es decir, si soy capaz de tenerle en mi corazón como el más valioso de mis tesoros, o si yo mismo y mis deseos, mis anhelos, mis sueños y todo lo que yo soy es más precioso que Él en mi vida. Porque Pedro dice, para los que creen, Él es precioso. Y por lo tanto no estiman su vida y nada de su vida con más valor que Jesús mismo. Es decir, nada en sus vidas tiene más valor que Jesús en sus vidas. Nada.
porque Jesús es ¿qué? Precioso para los que creen. Y entonces esto hace que yo me pregunte si Jesús es precioso para mí. Porque a veces me encuentro con que hay cosas de mi vida que quizás las tengo en un lugar más alto y más elevado que Jesús mismo. ¿Hasta dónde podría llegar por él? ¿A qué cosas estaría dispuesto a renunciar por él? Porque es posible que me ame más a mí mismo que lo que le amo a él. Es posible que determinadas áreas de mi vida sean más preciosas para mí que él, más valoradas que él, más importantes que él. ¿Mm? Y es posible que yo esté confundiendo ese valor de él en mi vida con mis funciones como pastor o como cristiano. Es posible que las esté confundiendo. Y es posible que esté viviendo en un círculo en el que yo pienso que él es lo más precioso y mi mente cree que él es lo más precioso, pero no. Quizás hay otras riquezas en mi vida que ocupan el lugar de él. Jesús dijo, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y entonces a veces tengo que medir y preguntarme, ¿dónde está mi corazón? ¿Cuál es el tesoro en el que mi corazón está fijado? Hmm. Y la razón por la que he llegado a hacerme esas preguntas es porque, por favor, mire cómo la siguiente parte del versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, mire aquí, por favor, la piedra desechada por los que, por los edificadores. La piedra desechada por los edificadores. Y cuando Pedro habla de la piedra desechada por los edificadores, Pedro está hablando de los líderes religiosos de la época de Jesús, que le despreciaron, que querían, que se pensaban que tenían la tarea y la misión de edificar el reino de Dios, pero estaban intentando edificar el reino sin la piedra sustentadora. Entonces, los edificadores rechazaron la piedra con que se empieza a edificar. Los edificadores querían edificar rechazando la piedra con la que se edifica. Y esto es impresionante. Esto es impresionante porque entonces aquí hay una pregunta. ¿Quién es y por qué? ¿Quién es y por qué? El versículo 7, la parte 2 dice, la piedra que los edificadores que desecharon. La piedra que los edificadores no quisieron. Entonces, es claro que Pedro se está refiriendo a los líderes religiosos de aquella época. Pedro se está refiriendo a los pseudocristianos que querían edificar la iglesia sin Cristo. Que querían edificar la iglesia sin Cristo. Que querían establecer el reino sin la roca, sin el fundamento. Y usted se preguntará, ¿eso es posible? Por supuesto que es posible. Por supuesto que es posible. Y ahora vamos a mirarlo un poco más a fondo. Pero hermanos, hemos de preocuparnos por preguntarnos si somos creyentes y en nuestra fe y nuestra confianza en el Señor tenemos la certeza de que Él
es la roca preciosa en nuestras vidas, o si por el contrario, no somos conscientes de que estamos intentando edificar sin Él, desechando la piedra. ¿Mm? Desechando la piedra. Y entonces aquí esta pregunta es importantísima. Esta pregunta es necesaria. ¿Quiénes y por qué? Porque aquí no está hablando del mundo o de gente que es desconocedora. Está hablando de alguien que intenta ¿qué? Edificar. Fíjese en la frase. Fíjese en la frase. La piedra que los ¿qué? Edificadores. La piedra que los edificadores. Está hablando de alguien o de algunos que quieren edificar, pero que desprecian la roca o la piedra viva. ¿Sí? La roca o la piedra viva. Hermanos, no se puede edificar sin la roca, pero lo intentamos. Lo intentamos. Y por supuesto fracasamos en el intento. Fracasamos en el intento. Esta semana estaba dando una enseñanza a unas personas de algún país por videollamada, ¿sí? Y, y estábamos hablando acerca de que una iglesia saludable no está identificada o no se reconoce o no se identifica una iglesia saludable por el número de gente que llena esa iglesia. ¿Sí? Puede tener 10,000 miembros o 10, pero si Cristo no es el que sostiene, si Cristo no es el fundamento, todo lo que se ha construido no pertenece al reino. Si Cristo no es el fundamento. ¿Mm? Si Cristo no es el fundamento, no pertenece al reino. Y entonces, ¿por qué? Número uno, ¿por qué desechan los edificadores la roca viva? ¿Por qué la desechan? Número uno, porque no encaja en los estándares espirituales. Y esto quiero explicarlo. Hermanos, porque la vara, ¿cómo se dice esto? El listón espiritual que pone Cristo es muy alto. ¿Mm? Es muy alto. Entonces es más fácil intentar edificar sin esos estándares espirituales que pone Cristo que con ellos. Porque los estándares espirituales que pone Cristo tienen que ver con santidad, tienen que ver con rectitud, tienen que ver con integridad, tienen que ver con un montón de cosas como esas. Porque el evangelio que propone Cristo o que trae Cristo es un evangelio que él mismo duele, que él mismo dice que puede llegar a doler. Donde a veces por nuestro modelo de vida cristiano fijado en él, podemos llegar inclusive a ser rechazados por nuestra propia familia. Escuche, y este mundo, este tiempo, esta generación, más que cualquier otra, va a medir si nuestro estándar espiritual está a la altura de Cristo o no. Porque cada vez en términos morales y en términos espirituales, cada vez el mundo nos va a exigir más respuesta cristiana auténtica. Y escuchar esto, y cada vez nuestros hijos van a ser más atacados en su colegio, por ejemplo. Cada vez vamos a ser más despreciados en el trabajo por causa de Cristo y por causa de su evangelio. Porque los estándares espirituales de Cristo son muy altos. No ve que Cristo dice, amarás al enemigo.
¿No ve que Cristo dice, si tu vecino te pide que le lleves la carga una milla, llévasela cuántas? 2. Porque los estándares del evangelio son altísimos. Son altísimos. Entonces es mejor reunirnos en un lugar donde se nos diga que nos juntemos y que escuchemos las mejores alabanzas y que pasemos un buen ratito juntos y que nos digan lo bien que nos va a ir en la vida, pero que no se nos pida y no se nos exija nada que esté en los estándares espirituales de Cristo, porque hasta ahí no llegamos. Porque los estándares espirituales de Cristo tienen que ver con la conversión profunda del corazón. Y hasta ahí no llegamos. Porque los estándares espirituales de Cristo a veces nos van a pedir que abandonemos ciertas cosas, que nos alejemos de ciertos lugares, que nos separemos de ciertas personas. Nos va a pedir una transformación del alma y del ser tremenda que el mundo no puede entender. Pero estas cosas ya no se dicen en las iglesias porque no encaja. ¿Por qué desechamos? ¿Por qué desechamos? Porque no encaja en nuestras expectativas espirituales. ¿Qué esperas del evangelio? ¿Qué esperamos de Jesús? Espero que me prospere. Espero que me empiece a ir bien. Espero que me pase, que me vaya mejor en la vida. Espero esto, espero aquello, espero lo otro. Porque esperamos un montón de cosas que no encajan con nuestras expectativas respecto al evangelio y respecto al Señor. Porque no encaja con las tradiciones y ¿por qué desechan la piedra? Porque no pueden verle tal y como es. Y quiero explicarles un poquito este último punto, porque pensar en esto, hermanos. ¿Por qué rechazar la piedra viva? Porque la piedra viva siempre va a confrontar nuestro corazón. Siempre va a confrontar nuestra manera de vivir. La mayoría de la gente no quiere estar en un lugar donde su corazón y donde su pecado es confrontado cada día. Allí no quiere estar. Quiere estar donde le ministren. Quiere estar donde le pongan la mano y le hagan llorar cada semana por nada. Allí quiere estar. Donde le hagan llorar cada semana por nada. Allí donde quiere estar. Pero no, hay que desechar la piedra porque la piedra nos confronta con el pecado. Hay que desechar la piedra porque la piedra nos desafía para buscar y perseverar en el reino de Dios, en los estándares del reino de Dios. Entonces esto, hermanos, tiene que llevarnos a pensar a que hay creyentes como que no quieren edificar sus vidas sobre la roca. Porque la roca es un fundamento distinto. Entonces no necesitamos un Cristo que nos confronte. Necesitamos un Cristo que nos haga sentir bien. No necesitamos un Cristo que nos liberte del pecado. Necesitamos un Cristo que nos liberte de la tristeza. ¿Sí? Por eso, y sin darnos cuenta, desechamos la piedra. Sin proponernoslo, desechamos la piedra. No queremos la piedra porque no podemos aceptarla tal y como es. Entonces edificamos sin la piedra y empezamos a construir la iglesia sin la piedra. Y entonces sustituimos la piedra por otras cosas. Y hay otras cosas que también llenan auditorios, que también llenan multitudes.
Sustituimos la piedra por el carácter y el carisma de un hombre. Usted a lo mejor lo ha visto. Hay algunos lugares en el mundo donde hay gente que va a las 5 de la mañana a hacer una fila de 4 horas para escuchar a un hombre porque le gusta cómo predica. Ni siquiera por lo que predica, porque le gusta cómo lo dice. Su carisma y su forma y su don de hablar y su talento y su capacidad para comunicarse. Le gusta lo que dice y lo que dice le trae complacencia. Entonces, cuando usted ve las imágenes de la gente, usted ve todo el tiempo a todo el mundo así y riéndose. No ve a nadie compungido. No hay nadie estremecido porque está siendo confrontado el pecado en su vida. No ve a nadie con cara de preocupación porque no hay nada de qué preocuparse. Hemos sustituido a la roca por el carisma de alguien. Por el carisma de alguien. Por el lujo de decir, yo pertenezco a X o Y, a la iglesia de Julano o Julana. Hermanos, echo de menos la iglesia donde no haya nada que atraiga más que Cristo mismo. Más que Cristo mismo. La iglesia de las catacumbas en Roma. ¿Saben cuál es la iglesia de las catacumbas en Roma? La iglesia de las catacumbas era la iglesia que se reunía en los subterráneos de las calles romanas porque no podían reunirse en ningún otro sitio porque era prohibido por el imperio. No podían cantar en voz alta, no podían gritar, no podían hacer fiesta, no podían tener música, no podían tener instrumentos, y la única razón por la que se juntaban era para que alguien les hablara un poco acerca del evangelio de Jesús. La iglesia está construida sobre el fundamento de la comodidad y de la posibilidad. Gracias a Dios por todo lo que tenemos y nos permite tener en este tiempo. Pero la pregunta es, ¿cuántas de las cosas cuántos de los creyentes de esta generación permanecerían en la iglesia si nos fuese quitado todas estas cosas? Hermanos, la sala devocional de un creyente de esta generación, la sala devocional de un creyente de esta generación parece una sala de terapia. Entonces empieza el devocional, la mesa, la lucecita, media luz, la música de fondo, las velitas de aroma y toda la atmósfera preparada. Quítele eso. Quítele todo eso. No puede orar porque lo necesita. No tiene un fundamento en Cristo, lo tienen las emociones. Necesita ser emocionado por la música, el tono de la luz, el ambiente, todo. El olor que le huele rico. No, escuche, no está fundamentado en Cristo, está fundamentado en un ambiente devocional. Quiero que mire, por favor, versículo 8. Perdón, versículo 7. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser, mire por favor, ha venido a ser, por esto la desechamos y ha venido a ser, fíjese, lo que tenía que ser. ¿Qué dice al final? Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Escuchar esto y permitirme decir lo siguiente. Aunque muchos edificadores quieran edificar
sin Cristo, siempre habrá un remanente donde Cristo es la cabeza, porque eso es lo que Él es. Él es la cabeza del ángulo. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos, hermanos, si, si Él, hermanos, si somos parte del remanente en el que Él es la cabeza. Si usted y yo somos ese pequeño grupo de creyentes en los que todavía Él es la cabeza. En el que todavía Él es la roca sobre la que edificamos. Tenemos que preguntarnos eso. Porque aunque ha sido desechado, al final Él sigue siendo la cabeza del ángulo. Y entonces en algún lugar del mundo, hay una iglesia que está edificada en Él. En algún lugar del mundo hay una iglesia que está edificada en Él. ¿Será su gracia Salamanca parte de esa iglesia? ¿Mm? ¿Será su gracia Salamanca parte de esa iglesia, hermanos? Lo siguiente que tengo que decir, versículo 8. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y versículo 8 dice, ¿y piedra de qué? De tropiezo y roca que hace caer. ¿Mm? Entonces, para unos será la roca sobre la que se edificará y para otros será piedra sobre la que hará caer. Y lo que más me resulta interesante acerca de esto, lo que más me llama la atención acerca de esto, es el punto en el que esa piedra se convierte en roca que hace caer. Por favor, mire conmigo el versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en qué? Tropiezan en la palabra. Entonces, pensar un momento en esto, hermanos. Tropiezan en la palabra. Y esto me hace recordar aquel pasaje de San Juan, capítulo 6, en la que los discípulos le dicen a Jesús, Señor, la gente se está yendo. ¿Recuerdan eso? Señor, la gente se está yendo. Hay discípulos que se están marchando. ¿Y por qué? Porque, porque dura es esta palabra. ¿Mm? Dura es esta palabra. Ah, estaban tropezando en la palabra. Estaban tropezando en la palabra. Porque la palabra de Jesús es como es. Y cuando miramos el Evangelio y leemos las palabras de Jesús, hermano, no hay nada más escalofriante que las palabras de Jesús. Porque es que son contrarias a todo sentido humano. Son contrarias a toda lógica humana. Es que cuando Jesús habla de cosas como, oíste que fue dicho, pero yo os digo, amarás a tu enemigo. Solo por poner un ejemplo. Es que ¿quién quiere en sus 5 sentidos siquiera llegar a pensar que debes amar a alguien que te está haciendo daño? Y que si te quita y tienes la oportunidad de volverle a dar, darle. O sea, tropezar en esa palabra es muy fácil.
Porque es que hasta ahí llego. Hasta ahí llego. ¿Mm? Es duro. Entonces yo me pregunto a mí mismo si Él es lo más valioso para mí y si puedo ponerme sobre la roca o tropezar en ella. ¿Mm? Es que hay muchas cosas en esa palabra que van contra toda lógica humana. Pero Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Wow. Y entonces la respuesta es demoledora. 70 veces 7. Pero es que el mundo dice todo lo contrario. Te perdono una o dos veces. Pero ya tonto no soy. Yo tonto no soy. ¿Sí? Y no quiero poner más ejemplos porque me podría pasar aquí poniendo ejemplos todo el día. ¿Sí? Pero escuchar esto. Mas para los que creéis, para los que creen, Él es precioso. Y para los que no creen, Él es piedra que hace caer. Yo entonces ahora mismo tengo que preguntarme si yo soy de los que creen. O hay una parte de su palabra en la que tropiezo o sobre la que me pongo. Una parte de su palabra en la que encuentro tropezadero o una parte de su palabra en la que me sostengo y me apoyo para seguir adelante. Porque cuando lo que nos está diciendo Pedro, es que Él es la roca sobre la que edificamos. Él es la roca sobre la que edificamos. Pero la roca sobre la que edificamos tiene su fundamento en su misma palabra, porque es ahí donde tropezamos. Es ahí donde tropezamos. Entonces necesito leer más los evangelios. Necesito leer más los evangelios para poder leer cosas como que de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces tengo que preguntarme qué hay en mi corazón, porque a veces decimos unas cosas que yo digo, por Dios, ¿qué hay en ese corazón? ¿Qué hay en este corazón? ¿Mm? Entonces, hermanos, versículo 7, para vosotros pues los que creéis en Él, para los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores, tenemos que preguntarnos si nosotros los edificadores estamos intentando edificar sin la piedra, porque no es posible. Versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan ¿en qué? En la palabra. Mm, Yo necesito gente que venga a la iglesia. Tengo que cuidar lo que voy a decir. Tengo que cuidar lo que voy a hablar. ¿Sí? Ahora tengo que convertir la iglesia en un lugar de un ambiente bonito en el que la gente quiera estar. Tengo que convertir la iglesia en un lugar donde la gente pueda sentir. Porque eso es lo que vende, lo que se siente. ¿Mm? Después de su primer mensaje, su primera predicación del apóstol Pedro, ¿qué le decía la gente a Pedro? Dice la Biblia que estaban compungidos ¿de qué? De corazón. Después de escuchar a Pedro en su primer mensaje, en su primera predicación, estaban compungidos
tenían una punzada en su corazón. Después de esa primera predicación no se trataba de lo que sentían en términos de emociones o de sentimientos. Se trataba de lo que la palabra había hecho en su corazón. Y entonces se acercaron y le preguntaron a Pedro, Pedro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque estamos aquí con una cosa en el pecho que no sabemos cómo manejarla. Y Pedro les dijo, arrepentíos y convertíos. ¿Mm? El otro día, sin ir muy lejos, hermanos, y esto lo digo con todo el respeto, estoy yendo a una iglesia y me encanta porque el pastor me hace reír como Dante Gebel. Me encanta porque el pastor me hace reír como Dante Gebel. No tengo nada en contra de Dante Gebel, nunca hemos hablado. Y si tuviera, le tendría que perdonar. Y ni siquiera tiene que ver con Dante Gebel, tiene que ver con la persona que me lo ha dicho. Mm. Me encanta porque habla como Dante Gebel. Bueno, me hace reír como, bien, ha sido reemplazada la roca y sustituida por el carisma de un hombre. ¿Mm? Entonces, es importante pensar en esto, hermanos. Es importante pensar en esto, porque la iglesia debe conservar su forma, debe conservar la esencia, y la esencia tiene que ser Cristo, 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 Cristo confrontando nuestras vidas, Cristo hablando a nuestras vidas y nosotros sosteniéndonos sobre las palabras de Cristo, el Evangelio transformando nuestras vidas y Cristo sustentando nuestras vidas. Amén. Tengo que decirles, hermanos, que esta parte es, es quizás de las partes más difíciles de enseñar de esta epístola de Pedro. Pero creo, hermanos, estoy seguro de esto, de que hemos entendido que cuando decimos que creemos, estamos diciendo que nos hemos sujetado sobre la roca y que esa roca es lo más precioso para nosotros y que su palabra es lo que sostiene nuestras vidas. Su palabra es nuestra prioridad, es nuestro principio mayor. Amén. Yo les invito a que lean las palabras de Jesús, a que lean la Biblia, a que busquen la palabra del Señor y que cada vez que la palabra de Dios les confronte, que cada vez que la palabra de Dios les hable, les amoneste, entonces se pongan de rodillas y le digan al Señor, Señor, ayúdame a que esta palabra sea una verdad auténtica en mi corazón. ¿Mm? Amén. Bien. Por favor, póngase de pie y vamos a orar.